Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias. Encantadísimo de estar aquí. Qué maravilla de auditorio y de lugar. Habéis venido desde lejos. Madrid está lejos. Es más lejos. Uruguay también, pero a veces Madrid está más lejos. Estamos encantados. Vamos a empezar ya. Vale. Bueno, la jornada de hoy va a estar dividida en 4 bloques, cada uno de ellos con un enfoque y con una dinámica colectiva diferente. A la primera la hemos llamado Todos tenemos nuestra historia, y es que a veces caemos en el error de comparar nuestro sufrimiento o nuestro dolor con el de los demás, como si existieran escalas de sufrimiento, y no es así. Cada vivencia, cada batalla que luchamos a diario tiene su valor en sí mismo. Y hoy es justo que nos recordemos que cada historia merece ser escuchada, respetada y vivida como cada uno considere, sin tener que compararla con los demás. Y con esto y teniéndose aquí, que es todo un lujo, me gustaría que nos contarais vuestra historia. Irene, voy a empezar contigo. ¿Qué pasó un 17 de octubre de 1991? Retomo que no nos tenemos que comparar. El dolor, es verdad, no nos podemos comparar con nadie, porque la gente piensa que lo que peor me pasó fue eso, y para mí no fue lo peor que me pasó eso, porque luego me han pasado otras cosas. Imaginaos, en 34 años os ha pasado de todo, ¿a que sí? A vosotros también. Pues ya está, yo creo que no es lo que te pasa, sino con qué energía y con qué motivación y con qué ganas afrontas eso que te pasa. Y yo en el 91 me pasó algo muy terrible, que fue una bomba. Mi madre perdió un brazo y una pierna, yo las 2 piernas y 3 dedos, pero fijaos por lo que digo esto. Tuvimos a toda España a nuestro lado, los medios de comunicación, la gente. Alejandro Sanz fue a verme, que se enteró que era mi artista favorito. O sea, la selección de baloncesto, que yo jugaba al baloncesto. Entonces, a lo que voy. Cuando ocurre algo muy terrible y de repente tienes esa red, ese apoyo, ese amor, pues no es tan terrible. Luego he tenido cosas que habéis enterado en las que me he hundido. Entonces, claro, la gente dice, ¡qué valiente! ¿Qué tal? Bueno, valiente cuando he tenido ese apoyo, pero luego, pues bueno, tuve una bacteria de quirófano, estuve 4 años pues con muchas complicaciones médicas. Quien ha pasado un proceso largo de médico me entiende. Pues quien está atravesando, por ejemplo, un cáncer, cualquier enfermedad, pues ahí uno pierde un poco la esperanza, y hay algo que para mí, ojalá que hoy nos quitemos entre todos o aprendamos a gestionar, que para mí es el verdadero enemigo, el miedo. Creo que eso sí que, el miedo es lo que más te paraliza, y a mí me impresiona muchísimo la historia de Eduardo precisamente por eso, porque cuando se ha caído tu avión, has perdido a tus seres queridos y no sabes si va a ir alguien a salvarte, el miedo, ¿cómo se gestiona? El miedo hay que gestionarlo, evidentemente, pero a la vez que el miedo es muy negativo en un aspecto, por otro lado es un motor, ¿no? Que te pone alerta y que todos tus sentidos al máximo, y realmente fue un horror, sí, de ser un chico de una vida fácil en Montevideo, 25 años, a un fin de semana, bueno, justo el 12 de octubre, a pasar un puente en Chile. Era un viaje perfecto, y en segundos me encontré en la cima de los Andes, no sabíamos ni qué altura estábamos, con 30 grados bajo cero, sin abrigo, sin agua, sin alimento, con amigos que se murieron en el momento del accidente, con un montón de gente que quedó herida y gimiendo y pidiendo ayuda. Y en ese momento la mente empezó a actuar de una manera que es totalmente desconocida para mí. Me acuerdo que yo tuve unas heridas muy grandes en la pierna, que sentí un dolor muy intenso, y rápidamente se cortó de pensar en esa herida, así que se programó para sobrevivir. Y rápidamente nos acostumbramos, nos adaptamos a ese momento horroroso. En pocos segundos el ser humano, nuestras mentes empezaron a adaptar y empezamos a luchar por sobrevivir. Surgió por suerte un líder inmediatamente que empezó a manejar el caos, y comenzó la noche más horrorosa que se puedan imaginar, difícil de transmitir con palabras, de gente que se seguía muriendo en la oscuridad, el frío espantoso, la sed terrible,
Me han preguntado muchas veces qué horrible el hambre y el frío y la sed es muchísimo peor. Los primeros días fueron desesperantes, queríamos hacer agua con la nieve, se nos hinchaba la boca, las manos nos quedaban congeladas, no podíamos hacer agua. Fue uno de los sufrimientos físicos peores al principio de los primeros días, 2 semanas quizás fue la sed. Pero yo cada vez que lo pienso, que ahora con la película magnífica de Bayona, que lo veo un poco de afuera, me asombra, ¿no? Me asombra lo que somos los seres humanos, lo que somos capaces, la capacidad que tenemos de adaptarnos, la capacidad que tenemos de programarnos en una situación así de un momento para otro. Pero, como decía Irene, nos fortaleció. Tú hablabas de España y los españoles que te ayudaron, te apoyaron tanto. Y en el caso mío fue ese grupo que se formó, muchos éramos jugadores de rugby, otros no, eran amigos y conocidos. Pero rápidamente nos fuimos transformando en un equipo, en un equipo, una especie de órgano, que cada uno era una pieza fundamental para que ese órgano funcionara. Y donde empezó a surgir una solidaridad, una camaradería y un amor entre nosotros y un amor a la vida a través de los días, que es formidable. Eduardo, ahora vamos a seguir hablando del tema, que además yo creo que nos apasiona a todos, es impresionante. Yo siempre he dicho que es la gesta de superación humana más increíble del siglo XX, sin ninguna duda. Pero sí que nos gustaría saber si vosotros alguna vez llegasteis a sentir culpa por haberos salvado, a diferencia de otros que no se salvaron. ¿Me preguntas a mí? A los dos. A los dos. Pues yo, fíjate que lo que he sentido siempre ha sido una gratitud brutal, que además es incompatible con los malos pensamientos y con el resentimiento, la ira, la rabia, el dolor. Por eso siempre trato de contagiar eso pues, con todo lo que hago, ¿no? O sea, llénate de buenos sentimientos y de agradecimiento, porque eso va a echar fuera todo ese veneno que uno al final, pues el no perdonar al final es un veneno que uno se toma y que sufre. Sin embargo, y aquí vais a alucinar, quien ha sentido culpa, y creo que este es un elemento tan dañino, yo creo que incluso más que el miedo, porque el miedo al final lo aprendes a gestionar o te sirve de motor de cambio, te sirve para sacar esa fuerza que decía Eduardo. Sin embargo, la culpa, ¿a qué te conduce? A nada. O sea, la culpa es autoflagelarte, sufrir en el silencio para nada. Bueno, pues esta es mi hermana. Mi hermana tenía 15 años y no quiso irse al instituto porque presentía que algo iba a pasar ese día, como había habido un atentado ya. Y mi madre trabajaba en la comisaría, dijo, mamá, no vayas hoy a trabajar, por favor. Ella lo sintió así, dijo, es que sintió que el horror en Madrid no había terminado con aquel atentado. Claro, ¿quién iba a imaginar que iba a haber luego otras 2 bombas? Que de hecho yo le dije a mi madre, mamá, ¿y si nos han puesto una bomba? Anda, hija. Eso se lo pone gente importante, tú y yo no somos importantes. Y yo, claro, es que como Virginia ha dicho, mi hermana, que no va a pasar nada. Claro, lo siguiente fue ya verme llena de tubos en un hospital, sin piernas y totalmente vendada, en fin. Que mi hermana ha cargado con este dolor tan infructuoso y tan absurdo y gratuito, o sea, la culpa al final. ¿Y sabéis cómo ha logrado por fin quitarse esa culpa? Perdonando. Yo creo que el único camino es aceptar lo que ha ocurrido y perdonar a quien ha hecho que eso ocurra. Yo creo que ese es el único camino para liberarnos de cargas y de culpas que no te llevan a ningún lado. Tal cual. En algún aspecto me pasó lo mismo, nos pasó lo mismo a nosotros, ¿no? En los primeros momentos estuvimos indignados con echarle las culpas a alguien, a los pilotos, ¿no? Y yo creo que sí, rápidamente, el segundo o tercer día nos dimos cuenta que no nos llevaba a nada, esa emoción negativa de odio y de bronca, y se cortó. Y jamás sentí culpa yo, ¿no? Porque yo siempre trato de ver el vaso lleno en todas las cosas, el contrario siempre miré para adelante, agradecí estar vivo, no me sentí responsable en absoluto de que se hubiera muerto otro, por cierto, aunque algunos de mis amigos y compañeros muchas veces me preguntó por qué yo, por qué yo quedé vivo, por qué fulano no. Y además yo sé que esas preguntas no tienen respuesta, entonces para qué estar preguntándote eso y es un masoquismo, como decías tú, y no llegas a nada, ¿no? Así que realmente nunca sentí culpa en absoluto. Que mucha gente también puede minimizar sus problemas comparándolo con